Ellos esperaban intimidarme para hacerme pecar. Entonces podrían acusarme y desacreditarme. No nos tenemos que defender porque para el trabajo de Dios. Dios corrige a los suyos. No tenemos que pararlo todo para defendernos o empezar a señalar, estas personas, hicieron aquello mal. No, enfócate en lo que Dios te llamó a hacer. Y entonces nada puede detener la obra de Dios. Si no caemos en esa trampa de defendernos o en esa trampa de acusar a otros, que es lo que quiere el enemigo. Lo único que quiere es que tú también te alinees a acusar a otro creyente. Hola y bienvenidos al Lenguaje de las Perlas. Mi nombre es Débora Gambrell y en el episodio de hoy estamos compartiendo sabiduría práctica, donde podemos identificar la visión del reino en obediencia. Cuando tenemos la guía del Espíritu Santo, todo lo que hacemos y cada persona con la que interactuamos, todo tiene que ser guiado por principios espirituales que nutren el carácter de Dios, la presencia de Dios, su santidad, su amor y su deseo en nosotros, para nosotros y para todas las personas que nos rodean. No podemos llevar a cabo ninguna visión de Dios sin las personas. No podemos aislarnos ni alejarnos de quienes nos rodean. La visión de Dios incluye a las personas y eso significa que incluye todas las diferentes facetas y el crecimiento de las personas, sin importar el nivel de madurez espiritual o mental. Nos encontraremos con personas de diferentes caminos de vida y con sus propias fortalezas y desafíos. Y de la misma manera en que Jesús no evitó a las personas, a menos que necesitaba apartarse con el Padre para escuchar dirección clara, Jesús caminó entre la gente. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. 1 Corintios 14:1. Dios desea que nos movamos en las maneras poderosas del Espíritu de Dios en la tierra para cumplir su propósito individual para nuestras vidas y aún más. Es su deseo que nosotros también nos paremos en esa grandeza que Él tiene para nosotros. Él desea que queramos lo que Él quiere, pero no podemos caminar en esos increíbles, asombrosos y poderosos principios espirituales sin aplicar el amor. Ahora, la palabra amor ha sido vista de muchas maneras diferentes, porque muchas veces se define según nuestra percepción o nuestras propias definiciones de amor. Pero el amor espiritual, puro, luce muy diferente a las percepciones y definiciones humanistas. Me gustaría leerte 1 Corintios capítulo 13, que habla acerca del amor, pero quiero comunicar muy claramente cómo luce el amor para que no sea definido por la manera en que las personas interpretan formas cómodas de amor basadas en sus propias necesidades o deseos egoístas, sino en cómo Dios ve el amor y es amor. Comencemos simplemente leyendo directamente de la Biblia. 1 Corintios, capítulo 13. Voy a empezar en el verso 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme
en toda circunstancia. Firme. El amor se mantiene firme en toda circunstancia. Un amor que es paciente y bondadoso. Reconoce el amor de Dios por cada persona. Conoce el deseo de Dios de que cada individuo viva en vida abundante, tenga libertad, tenga sanidad y experimente la plenitud de su amor. Cuando tenemos ese enfoque, podemos mirar a las personas que son un poco difíciles con la mentalidad de que Dios tiene un llamado mayor para ellas, aunque no lo vean o no lo elijan en este momento, aunque estén atadas por las tinieblas. Entonces, nuestra respuesta hacia ellas en amor es tratarlas como queremos ser tratados, con respeto, con honra, incluso cuando no estamos de acuerdo. Hablemos de la bondad. A veces la bondad se define como responder de la manera en que otra persona espera que tú respondas. Y esa no es la definición de bondad o amabilidad. Incluso al observar diccionarios convencionales, usan la palabra bondad como un reflejo de hacer el bien. Cuando hablamos de bondad, reflejamos a quién pertenecemos. Por ejemplo, si estamos reflejando lo bueno, siendo personas que sonríen, que perdonan rápidamente, que están llenas de gracia, que tienen una actitud agradable, incluso cuando no estamos en una situación cómoda, reflejamos aún así a Cristo, que es la fuente de todo lo bueno y el único que es bueno. Esa es la manifestación de la bondad o la amabilidad. La bondad que Dios refleja es esta: ser bueno hacia otros, incluso si no estás de acuerdo con lo que están haciendo. Podemos ver esto en el libro de Romanos. En el capítulo 2, habla de la bondad del Señor, de cómo la bondad del Señor guía a las personas al arrepentimiento. Creo que es bueno leerlo todo en su contexto. Así que vamos a comenzar allí en Romanos 2, verso 4 al 8. Dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derrama su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Ahora, suena un poco fuerte esa escritura, pero es del Nuevo Testamento, acerca de aquellos que se niegan a entrar en esa plenitud de Jesús, lo que Dios nos llama a vivir. Y Él nos llama a una rendición total, una entrega total a las maneras de Dios. La bondad trae una gran manifestación de la gloria de Dios, porque es paciente, es amorosa, no acepta el pecado, pero nos anima a la justicia, a la verdad, a lo correcto. Lleva a las personas a una acción, a una decisión. Las personas elegirán entrar en comunión con la santidad o no. Y eso también es una manifestación del amor de Dios, porque Él ama a las personas lo suficiente para darles libre albedrío. La bondad nunca controlará ni manipulará a alguien para elegir un camino específico. El amor de Dios siempre produce una respuesta. Entonces, todo lo que hacemos bajo la guía de Dios y en el amor de Dios
provocará una respuesta. Damos a las personas oportunidades de entrar en la buena relación, pero finalmente ellas tienen que escoger. Examinamos nuestro corazón para no caer en celos o orgullo. Y si ocurre, nos arrepentimos y decimos, ok, bueno, yo no quiero esto, renuncio a esa actitud, ese orgullo, esos celos, esos malos pensamientos. Dios, solo quiero tu voluntad y quiero vivir en justicia, en humildad delante de ti. Y entonces permitimos que Dios obre en nosotros, nos corrija y nos guíe. El amor no exige su propia manera, sino que se somete a los caminos de Dios. Eso significa que los caminos de Dios tienen mayor prioridad que los del hombre, lo cual puede hacer que algunas personas se enojen, pero las personas llenas del amor de Dios no se enojan fácilmente. Confían en Dios, aman a las personas y sobre todo obedecen a Dios. Y finalmente, al continuar este podcast, creo que has escuchado esto varias veces, de que aún en el trabajo de amar a las personas, no te rindas, no pierdas la fe, sino siempre deberías estar lleno o llena de esperanza y perseverar en toda circunstancia. Ese amor es firme en toda circunstancia, lo cual hoy te hablo un poco más de ese amor, el amor de Dios para ti y para todos con quienes interactuamos. Ahora, muy parecido a Romanos 2, este tipo de amor está destinado a llevar a las personas al arrepentimiento. Y hablaremos un poco más de esto. Pero estoy segura de que te has dado cuenta de que hoy estamos hablando de cómo tener relaciones saludables, relaciones personales, con personas de distintos caminos de vida, mientras avanzamos en esta gran visión que Dios tiene para nuestras vidas. A menudo escuchamos que debemos tener unidad en la iglesia. Deberíamos estar todos unidos para que Dios sea verdaderamente conocido. Ni es verdad. Es cierto, pero la unidad solo se puede encontrar en corazones rendidos a los caminos de Dios, al Espíritu de Dios, al llamado de Dios. ¿Cómo sabemos que las personas pueden entrar en unidad si no conocemos el fruto del Espíritu? En el libro de Gálatas, capítulo 5, encontramos cómo vivir por el poder del Espíritu. Hacemos esto siendo guiados por el Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas, dejando atrás toda naturaleza pecaminosa, porque el Espíritu está en guerra con la naturaleza pecaminosa. Se requiere entonces una acción, una decisión de caminar en la libertad de Cristo, negando la carne y buscando esa santa dirección del Espíritu Santo. Así es como no vivimos por la ley, sino por el Espíritu. Ahora, este capítulo de Gálatas 5 tiene explicaciones muy claras de lo que significa vivir en la naturaleza pecaminosa. Y muchas personas piensan, yo sé eso. Dice que no tenemos inmoralidad sexual, que seamos buenos y todo eso, puros, ya sabes. Pero ¿sabes también que habla de la envidia, del coraje, de la ambición egoísta, de borracheras, de cuando habla del coraje te habla como arrebatos de enojo, hostilidad? Y deja muy claro que cualquiera que viva de esa manera no puede heredar el reino de Dios. Pero nosotros queremos heredar todo lo que Cristo vino para darnos. Así que continuemos en esa lectura. Es un poco larga, pero es la palabra de Dios y conversamos mientras escuchamos. Vivir por el poder del Espíritu. Esto es lo que todos queremos hacer. Queremos ver la manifestación de Dios en esta tierra. Queremos ver el poder de Dios en esta tierra. Queremos ver a nuestras familias saludables, nuestra vida saludable, nuestro cuerpo saludable. Pues vamos a vivir por el poder del Espíritu. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 al 26. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Así comienza. Parece obvio, pero es interesante que a veces tomamos la vida y la hacemos
nos levantamos en la mañana y hacemos lo que tenemos que hacer sin estar con esa presencia del Espíritu, atentos de que Él nos guía por el día, si queremos. Entonces dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. ¿Cómo combatimos con esto? Siendo guiados por el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea esa naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Vamos a pasar ahí un segundo. Vemos que necesitamos la libertad de Cristo si no podemos llevar a cabo esas buenas intenciones. Usualmente nos levantamos en la mañana no con pensar, este día lo voy a dañar y va a salir todo mal y voy a pelear con mi esposo, y si eres un hombre con tu esposa, y con mis niños y con mi jefe. No, tenemos buenas intenciones. Me levanto temprano en la mañana, voy a hacer lo que tengo que hacer, el trabajito, cuidar de los niños, cuidar de mi esposo, mi esposa, voy a ir al trabajo y hacer lo mejor para honrar a Dios. Buenas intenciones. Pero si se te hace difícil cumplir con esas buenas intenciones, es porque necesitas liberación. Y no es nada de vergonzoso. Simplemente podemos recibir la libertad que viene de Cristo. Amén. Continuamos. El Espíritu de Dios nos guía más allá de leyes religiosas. Por eso te menciona la ley de Moisés, porque el Espíritu nos enseña qué hacer para cada circunstancia. Verso 19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, como estamos peleando en la familia, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, qué larga lista, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea que si están en la misma línea de esa misma actitud, son parte de esos pecados. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esas no son mis palabras, sino las del apóstol Pablo en Gálatas 5, verso 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, si somos guiados por el Espíritu Santo, esto es lo que vamos a ver en nuestras vidas y vamos a producir como fruto: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Si aún no te encuentras en esa etapa de tu vida que puedes decir, sí, yo estoy reflejando todo este fruto, no te preocupes, porque al final de este mensaje vamos a orar y declarar libertad y que este buen fruto comience en ti. Amén. Verso 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Cuando nos paramos en esa identidad en Cristo Jesús, a la cual las tinieblas, la oscuridad, la maldad, espíritus malignos no pueden tener lugar en nosotros, ahí podemos reflejar esa completa verdad espiritual, que todas esas pasiones fueron crucificadas con Cristo. Ya que vivimos por el Espíritu, entonces podemos seguir la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Último verso, 26. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno de otros. Cuando entramos en las cosas de Dios, llegamos a ese punto de decisión. Continuamos caminando en nuestra propia manera, quizás en enojo, peleas, egoísmo, que tienen los deseos de la carne o no. Y caminamos en búsqueda de las maneras de Dios, guiados por el Espíritu Santo y produciendo esos buenos frutos. Buscar la unidad en Cristo
refleja su espíritu, los dones del espíritu. Y ese camino comienza con nosotros. Tú y yo buscamos al Señor. Buscamos liberación, sanidad, caminamos en perdón y justicia a pesar de los que otros digan o piensen. Por lo general, en el momento en que tomas una decisión firme de vivir completamente para Cristo y vivir por su espíritu, no solo recibes una respuesta de que, oh, qué bueno por ti, sino que también podemos recibir oposición. Aún así, permanece firme en la fe y continúa buscando a Dios de todo corazón. Si aquellos a quienes amas y amas bien, siendo paciente, bondadoso, bondadosa, mostrando a todas esas formas de la bondad de Dios, y estas personas se niegan a responder de la manera que la Escritura señala como respuesta a la bondad, que es el arrepentimiento, perdónalos. Si se oponen a ti, perdónalos, pero cuida tu corazón y tu mente. Para permanecer en los caminos de Dios, necesitamos cuidar de nuestro corazón y nuestra mente, no permitiendo que ningún pensamiento negativo o de acusaciones entre y le demos lugar en nuestros pensamientos. Independiente de la respuesta de otros, continuamos firmes en ese amor. Mientras no sea un ambiente dañino o peligroso para tu bienestar, este puede ser un lugar de perseverancia, de sembrar con paciencia, de crecer en gracia, de resistencia, de fe firme. Te conviertes en el ejemplo, brillando la luz de Cristo para aquellos que lo necesitan o que ni siquiera son conscientes de su necesidad de Él, de Cristo. Si la relación se convierte en un lugar peligroso, de abuso, busca ayuda, no lo retrases. Quiero decir claramente que el abuso emocional, verbal y espiritual sigue siendo abuso. Y de acuerdo a 2 de Timoteo 3, podemos alejarnos de esa clase de individuos. Si no hay espacio en sus corazones para un arrepentimiento genuino, para el respeto y la honra mutua, y no estás en peligro, pídele a Dios, a su espíritu que da toda guía, los siguientes pasos en esa relación. Y Él te guiará de acuerdo a tu situación particular. Puedes confiar en Él. Amén. Él es bueno y todo obra para bien, aún en situaciones bien difíciles. Recuerda que no agradamos a los hombres, sino a Dios. Gálatas 1, verso 10 dice, obviamente, no estoy tratando de ganarme la aprobación de la gente, sino la de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. El sistema que está en acción aquí son los límites. Establecer límites que te dan la libertad de vivir en paz y seguir la voluntad de Dios para ti y para aquellos que Dios te ha confiado, que ha puesto en tus manos, como tu familia. Siempre encontraremos oposición cuando nos movemos en las cosas de Dios, principalmente porque la carne se opone y los espíritus religiosos se oponen, muy parecido a lo que le ocurrió en el tiempo de Jesús en la tierra. Los religiosos fueron obstáculos bastante difíciles para el propósito de Jesús en la tierra, pero por más que intentaron, no pudieron detener la obra de Dios. No permitas que nadie detenga la obra de Dios en ti. Sométete completamente a la obediencia a Cristo. A menudo recuerdo que muchos se opusieron a Jesús. Sin embargo, entre los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, hubo algunos pocos que estuvieron dispuestos a acercarse a Él con un corazón dispuesto, un corazón abierto. Por eso Jesús reflejó la bondad hacia aquellos, porque aún esos pocos estaban respondiendo con arrepentimiento. Muchas veces Jesús corrigió públicamente ese espíritu religioso que quería oponerse a los caminos de Dios, pero con gran sabiduría, guiado por el Espíritu. Jesús nunca buscó la opinión del hombre. Si les hacía una pregunta, era para que pudieran reconocer dentro de sí mismos su falta de conocimiento, de entendimiento sobre los caminos de Dios. Para comenzar a establecer un sistema funcional, la herramienta más grande que tienes es tú. No.
Debo confesar que aún estoy creciendo en esta área. Amo a las personas y soy alguien que me gusta resolver problemas y fácilmente puedo sentirme atraída a arreglar las cosas. Lo que pasa es que, por supuesto, esto se convierte en un gran imán para espíritus y personas manipuladoras y controladoras, porque pueden percibir cuando aún no estamos firmes con nuestro no. No. Pueden aparentar ellos necesitados, pero no me abandones. Estoy en un tiempo difícil. ¿No ves cómo estoy sufriendo? Cuando tú sabes que están más que capaces, tienen toda capacidad para resolver sus problemas. Y también pueden halagar nuestros dones porque quieren su propia manera. Ay, es que tú sabes cómo orar, tú conoces más a Dios, tú me animas tanto, yo estoy tan desanimada todos los días, yo te necesito. Yo sé que tú trabajas fuertemente y tienes muchas cosas. Pues si no quieres llamarme, pero tú sabes cómo estoy. Eso es manipulación. Quieren que hagan su trabajo por ellos, cuando todos tenemos que tomar responsabilidad por nuestras propias acciones, por nuestra propia rendición, por nuestra propia entrega a Dios, a sus maneras, a aprender de Él, recibir instrucción, corregir, aplicar su palabra. Todos tenemos las mismas responsabilidades y podemos caer en una trampa y entonces dejar de hacer la obra de Dios por agradar a las personas, para que no se molesten con nosotros, no se enojen con nosotros. Es muy importante poder decir no a cosas que no se alinean con el enfoque y la determinación de hacer la obra a la que Dios nos llamó. Cuando Nehemías fue llamado a construir, él sabía que su propósito principal era seguir esa misma voz de Dios que lo llamó a edificar. Cuando otras voces vinieron a tratar de captar su atención a través de otros y llamarlo a bajar de su trabajo para hablar, vamos a tener una conversación que es agradable, vamos a mejorar nuestra relación. Toma un tiempito aquí conmigo para que estemos bien tú y yo. Todo era una trampa para detenerlo de hacer la obra de Dios. Nehemías capítulo 6. Nuestros enemigos se enteraron de que yo había terminado de reconstruir el muro. En otras palabras, Nehemías estaba tan enfocado que ya él había logrado un montón, muchísimo para Dios. Cumplió en obediencia con lo que Dios le estaba mandando hacer. No había terminado, pero el progreso había sido mucho. Ahí es que viene la tentación de distraerte. Continuamos. Y que ya no quedaban brechas. Así que me enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos en una de las aldeas fuera del trabajo. Pero me di cuenta de que estaban planeando hacerme daño. Así que les respondí enviándoles este mensaje. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué debería de tener el trabajo para irme a reunirme con ustedes? Nehemías no tenía miedo de decir no, porque él sabía que había una prioridad más allá, no de estar agradando a la gente, apaciguándolos, no, todo está bien, perdón, es que estaba ocupado, ocupada. No, simplemente enfocado, estoy haciendo una obra grande, Dios me mandó a hacer esto y estoy construyendo basado en lo que Él me dijo. ¿Por qué voy a parar el trabajo que viene con la urgencia del peso de Dios para tener conversaciones allá en otro lugar con ustedes? Estos son extractos de los versículos 1 al 3. No lo había mencionado, es capítulo 6 del 1 al 3 de Nehemías. Pero quiero enfatizar que continuaron estas personas a molestar, a seguir tratando de comunicarse con Nehemías y empezaron a iniciar rumores, mentiras. Oh, Nehemías hace esto o lo otro. Él pudo venir y reunirse con nosotros, pero no. Todas estas acusaciones en su contra iban a caer al suelo. Era todo para hacerlo alejarse de la obra de Dios y llevarlo a defenderse.
Eso era una trampa, otra trampa. No necesitas defenderte. Oh, si alguien me hubiese dicho eso a mí años atrás, cuando me acusaron de muchas cosas, personas que yo amaba y tenía relación íntima con ellos porque eran familiares y los amaba y empezaron a decir cosas que no eran verdad y usar la verdad, pero de una manera que la hablaban como que para hablar mal de mí y presentarme de una manera bien oscura, bien fea. Y yo tratando de defenderme, pero es que yo no, llorando, toda alarmada. Parecía que yo estaba que era emocional e inestable porque estaba tratando fuertemente de defenderme. No hay que defenderse. Lección grande que aprendí. No te tienes que defender. Estos enemigos de Nehemías incluso contrataron a alguien en quien Nehemías confiaba para profetizarle que debía hacer algo diferente, esconderse en el templo, lo cual nuevamente lo alejaría de la gran obra que Dios lo había llamado a hacer. Pasó conmigo también. Hablaron con una persona a quien yo respetaba y amaba para decirme cuán mal estoy haciendo las cosas. Pero aprendemos. El versículo 12 dice, me di cuenta de que Dios no había hablado por medio de él. Voy a pausar aquí un segundo. Cuando aprendemos a rodearnos de las personas que están en la misma búsqueda de Dios, todos entregados a Dios, firmemente aprendiendo sobre las cosas de Dios, llenos de alegría del Espíritu Santo, con el fruto demostrado del Espíritu Santo, es un ambiente completamente diferente. Y aprendemos esto para que continuemos todos en la obra que Dios nos llamó a hacer, a extender el reino de Dios. Quizás tenemos diferentes vías, diferentes caminos, pero podemos animarnos unos a los otros, como decía la Biblia y leímos, que podemos decir, sigue adelante en fe, tú puedes, yo vi cómo Dios te llamó a esto. Eso es algo bien saludable, eso es una comunidad divina, una comunidad de bendición, una comunidad que te impulsa a seguir hacia adelante con el llamado de Dios para tu vida. Y tú puedes a la misma vez animarlos a ellos, sigue, que Dios recompensa a los que son diligentes y buscan de Dios. Amén. Estaba en ese versículo 12 de Nehemías 6, que se dio cuenta de que Dios no había hablado por aquel hombre. Cuando tenemos ese conocimiento de las personas que nos rodean, sabemos que podemos confiar si escuchan de Dios para nosotros, porque son personas puras, con buena intención de corazón y no pueden ser contratados por el mal. Continúa, sino que había pronunciado aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat, que eran los enemigos, lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme para hacerme pecar. Entonces podrían acusarme y desacreditarme. No nos tenemos que defender, porque para el trabajo de Dios. Dios corrige a los suyos. No tenemos que pararlo todo para defendernos o empezar a señalar, estas personas, hicieron aquello mal. No, enfócate en lo que Dios te llamó a hacer. Y entonces nada puede detener la obra de Dios. Si no caemos en esa trampa de defendernos o en esa trampa de acusar a otros, que es lo que quiere el enemigo. Lo único que quiere es que tú también te alinees a acusar a otro creyente. No vale la pena. Enfócate en lo que Dios te mandó a hacer. Las personas que actuaban de esta manera lo hacían porque estaban influenciadas por la oscuridad, por el diablo, como mencioné. Cuando mantenemos esta perspectiva, entendemos que las personas están en esclavitud espiritual, tal como habíamos mencionado en el principio. Cuando miramos a través del lente de que Dios desea vida abundante para todos, podemos ver que la oscuridad desea destrucción para todos. Entonces podemos mantenernos enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer, rechazamos las obras de la oscuridad, caminamos en sabiduría con las personas que están influenciadas por la oscuridad. Tenemos que ser sabios, los bendecimos, las perdonamos, pero nunca descendemos para entrar en comunión con ellas fuera de las cosas de Dios. Continuaremos con este tema la próxima semana, hablando más sobre la bondad y el arrepentimiento, incluyendo conocer sobre Judas, el apóstol. ¿Sabías que el que traicionó a Jesús era un apóstol? También aprenderemos sobre la sabiduría del libre albedrío de Dios, incluso dentro del ministerio
y los negocios. Me gustaría orar por ti. Gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza, por tu amor, tu paciencia con nosotros, cómo nos enseñas, cómo nos corriges, por tu amor bello y precioso. No hay nadie como tú, Señor. Te doy gracias por todas las personas que escucharon hoy este mensaje. Te doy gracias porque tu unción está fluyendo a ellos ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios, porque hay muchos que recibieron libertad simplemente cuando dije, no te tienes que defender. Amén. Dios es nuestra justicia y Él hará todo que obre para bien, para tu bien. Puedes confiar en Él. Te bendigo poderosamente en este día por continuar persiguiendo la voluntad de Dios para tu vida. Es evidente para el Espíritu del Señor que tienes hambre espiritual de un encuentro con Él. Así que ahora mismo recibe un encuentro poderoso con Él en este día. Aleluya. Declaro paz sobre tu corazón en cualquier área que hayas sido herido o herida por otros. Declaro que esa memoria de la traición, decisiones equivocadas del pasado y dificultades en las relaciones se vayan en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Si te has encontrado de que tú fuiste la persona que traicionó, porque yo también he traicionado y he cometido muchos errores en mi pasado, recibe paz porque no hay condenación en Cristo. Arrepiéntete, renuncia a la traición, a las acusaciones, al orgullo, a mirar a las personas de tal manera que las ves mal, porque el amor piensa lo mejor de otros. Y en el nombre de Jesús, yo te desato de ese pasado y de lo que has renunciado. Y todo espíritu inmundo que se ha aferrado a ti por esas decisiones y por esas acciones del pasado, se tiene que ir de ti en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Amén. Este mensaje y el mensaje de la próxima semana son para ti. Ya no temerás a las personas ni a los desafíos a relacionarte con otros. Declaro que todo espíritu de temor, temor al hombre, temor a que las cosas salgan mal en las relaciones, se vayan también de ti en el nombre de Jesús. Y sí, gracias, Papito Dios, me acordó que hablamos en el principio de las buenas intenciones. Si te encuentras que tratas de hacer lo correcto, pero se te hace difícil y necesitas libertad, renuncia ahora mismo a cualquier cosa que has hecho, cualquier pecado, cualquier manera de pensar que es continua y que has luchado con ella. Porque en el nombre de Jesús estoy declarando libertad sobre ti. Completa libertad sobre ti. Recibe esta unción en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que te aguanta, que no te permite moverte hacia adelante en obediencia a Dios y hacer esas buenas intenciones en tu corazón, se tiene que ir de tu vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Nada más se va a imponer, te va a detener para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Aleluya, gracias, Señor. También cualquier expectativa de lo negativo, porque a veces pasamos por circunstancias a la cual traumas de que la gente habló esto, hizo esto contra nosotros y tenemos corazones que han sido heridos. Y podemos empezar esa expectativa de que nos van a herir, nos van a rechazar, de las malas llamadas, de los mensajes dolorosos, de temor al drama, el temor al fracaso nuevamente. Todo eso, en el nombre de Jesús, ordenamos que se vaya. Se tiene que ir de ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo ese temor, todas esas malas expectativas. Aleluya, gracias, Señor. Declaro en el nombre de Jesús una mente clara y sana sobre ti y la unción de Dios sobre tu corazón. Todas esas memorias se van, son limpiadas en el Espíritu en el nombre de Jesús. Y a partir de ahora madurarás espiritualmente, en gozo, en alegría y en paz. Vas a crecer en sabiduría y serás bendecido o bendecida con buenas relaciones, amistades saludables, mientras continúas en el gran llamado de Dios sobre tu vida. Amén. Amén. Te bendigo y libero esta unción sobre ti en el nombre de Jesús. Si te ha bendecido este mensaje, te pido que lo reseñes, comentes, compartas. Y también tengo un recurso gratuito llamado No estás atrasada. Dios te está preparando para algo mayor, que puedes encontrar en la descripción para ti.
Gracias, Papito Dios, por tu bondad con nosotros y cómo has obrado en cada persona. Amén. Dulces abrazos, amigos o amigas.